el Espíritu Santo. Dice la palabra así. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Digan todos, e inflama la rueda de la creación. Aleluya. Y ella misma es inflamada por el infierno. Yo voy a leer las 6 nuevamente, el versículo 6, porque de eso me voy a tratar hoy. Voy a pasar para explicar hoy que la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Dice la palabra, e inflama la rueda de la creación. Yo quiero recalcar en esa palabra, donde dice que inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Aleluya. Puede sentarse. Bendito sea Dios de gloria. Yo sé que muchas veces se habla en las iglesias de la lengua, de los chismes, de esto y lo otro. Pero a mí me llama la atención que dice que la lengua inflama. Hay una palabra que dice aquí en mi Biblia, no sé si la tuya también, dice que es la rueda de la creación. O sea que dice que la palabra, la lengua, inflama la rueda de la creación. Yo quiero basarme en ese texto, en ese perfil, en esa oración, en esa frase. ¿Por qué razón? Porque hemos visto a través de los años que nosotros vamos creciendo y nos damos cuenta qué importante es la lengua. O sea, cuando hablamos de lengua estamos hablando de las palabras. Estamos hablando cuando nosotros tenemos un miembro que nos ayuda para hablar. Si nosotros nos cortaran lengua, ¿qué pasaría? Pregunta más tonta, ¿verdad? Pero usted sabe, ¿verdad? Que si le cortan la lengua ya no habla, ¿sí? Entonces dice la palabra que es un miembro tan pequeño, pero que puede encender un fuego, que puede quemar un bosque. O sea, es tan grande. Este miembro tan pequeñito que usted lo mira, pero es tan grande que puede perjudicar e inflamar la rueda de la creación. ¿Sí? Pregúntenme, pastor, ¿qué es la rueda de la creación? ¿Qué es la rueda de la creación? La rueda de la creación es una rueda. ¿Sí? Pero es una rueda de la creación. ¿Por qué motivo? Le voy a explicar con muchos ejemplos para que nosotros podamos captar la idea de lo que es la rueda de la creación. Nosotros cuando nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. ¿Sí? Nosotros, esa es como la rueda de la cual nosotros estamos circulando. ¿Por qué razón? Porque nacemos, ¿sí? Crecemos, nos reproducimos porque tenemos hijos y después ¿qué? Morimos. O sea, es una rueda, si se da cuenta. Entonces, cuando hablamos de la rueda de la creación, dice que inflama, la lengua inflama esa rueda de la creación. ¿Por qué motivo? Le voy a preguntar por algo. Hay algunas veces cuando nosotros vamos creciendo, cuando nosotros somos niños, nosotros vamos creciendo y automáticamente estamos hablando y automáticamente estamos escuchando y aprendiendo del mundo que nos rodea. Cuando nosotros somos niños, tenemos una conciencia inocente. Nosotros no sabemos muchas veces de los peligros que nos rodean, no sabemos de las situaciones, de los problemas, pero cuando vamos creciendo, nos vamos adquiriendo todos esos problemas y nos vamos agarrando esos problemas al extremo de que nosotros mismos vámonos cargando de esos problemas. Le voy a explicar algo muy importante. Cuando nosotros venimos a estudiar la palabra del Señor, y Jesús mismo decía que aquel que no se haga como niño no entrará en los reinos de los cielos. No sé si usted sabía eso. Jesús mismo decía. Porque un día los niños querían acercársele a Jesús. Los apóstoles no le dejaron que se acercara. Y le decían, no, déjenme que los niños vengan a mí. ¿Sí? Porque de tales es el reino de los cielos. El que no se haga como este niño no entrará en los reinos de los cielos. Entonces yo me pongo a pensar, y esto me voló la cabeza. Ya me dieron ganas de predicar, ¿saben? Ya me dieron ganas de predicar. Esto me voló la cabeza. ¿Sabe por qué? Porque quiere decir que nosotros, cuando empezamos en una niñez y vamos creciendo, el mundo que nos rodea nos transforma en lo que somos ahora. ¿Por qué razón? Porque nosotros hablamos el mismo lenguaje que habla el mundo. ¿Por qué razón muchas veces cuando un niño nace del vientre de la madre,
Y muchas veces se ha comenzado a las investigaciones psicológicas, médicas y de todo. ¿Por qué el niño llora cuando nace? Yo también me pregunté eso. ¿Por qué cuando nace llora? ¿No se ha preguntado usted eso? Porque la comadrona le pega una par de nalgadas, ¿sí? O la enfermera, no. El niño siempre llora, ¿sí? Desde que nace y sale. ¿Por qué? Porque es un lenguaje. El llorar es un lenguaje. Si usted mira, yo de veras, yo me pongo a pensar, ¿verdad? Los hombres nos convertimos muy valientes y muy machos, así como dicen en mi pueblo, en mi país, ¿sí? Pero ¿qué pasa? La mujer es más fuerte, ¿sí? Y muchas veces se ha dado que la mujer es como vaso frágil. Eso lo he enseñado aquí en mi iglesia. Como vaso frágil. Pero frágil, muchas veces tenemos la tendencia a pensar que es algo que se va a quebrar, ¿sí? Pero cuando se escribió en el contexto bíblico, cuando habló que la mujer era vaso frágil, estaba hablando de que era un vaso caro. Porque en aquel tiempo no había vasos de cristal. Entonces quiere decir que la mujer es cara, ¿verdad? ¿Sí? Si no, préstale la tarjeta para ir al mall. O vaya con ella al mall, ¿sí? Entonces, la mujer es cara, ¿sí? Entonces, yo le explicaba eso. ¿Por qué razón? ¿Por qué motivo? Porque cuando nace, y la mujer es tan fuerte en ese sentido, que yo pienso que el hombre no aguantaría los dolores que aguanta una mujer. Por lo menos dígame amén, les estoy echando flores, aleluya. Les estoy diciendo que están fuertes, son buenas, ¿sí? Entonces, muchas veces, cuando el niño nace, llora, ¿sí? ¿Por qué razón llora? Y uno de los estudios más psiquiátricos que han pronunciado eso es que el niño llora porque cuando sale del vientre de la madre está bien protegido en el vientre, bien abarcado ahí, y cuando sale inmediatamente percibe el miedo que hay alrededor, y desde ahí va comenzando el miedo a apoderarse de las personas. Entonces él no puede hablar, entonces su lenguaje es llorar. Yo a veces me pongo a pensar qué capacidad tiene la mujer muchas veces de saber llorar, ¿sí? Yo recuerdo que tengo mis hijos y yo les encontraba el llanto, el mismo llorado, ¿sí? Y su mamá decía, no, tiene hambre. Y ¡pah! Hacer el biberón, la pancha, la botella, a darle. Lloraba, tiene hambre, tiene dolorcito en el estómago o en la cabeza. Yo decía, pero ¿cómo? ¿Cómo es adivina o qué? ¿Ah? No, es la misma capacidad, la misma sensibilidad que lo tuvo en el vientre por 9 meses, que lo que hace es apoderarse del oído para saber si un niño está llorando por hambre, está llorando por sueño, está llorando por berrinche. ¿Será que me lo diga Vale, eh? Entonces, ¿qué pasa? El niño va creciendo y va tomando un lenguaje diferente. Y la madre es fácil de captar ese lenguaje. Cuando el niño tiene sed, cuando el niño tiene hambre, cuando el niño tiene dolor. De acuerdo a las madres que están aquí, yo sé que no les voy a enseñar eso porque lo saben. Pero tal vez nadie se los había dicho de esa forma. Que el Señor les ha dotado de una capacidad sensitiva para determinar qué es lo que tiene un niño. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir con esto? Dice que la lengua es la que inflama la rueda de la creación, me dice la palabra. ¿Por qué razón? Porque nacemos como niños y estamos tan metidos en el mundo inocente que un niño lo cree todo. ¿Sí? Lo cree todo. No hay maldad en su corazón. Yo puedo ver un niño peleándose. ¿Saben que en mi país yo era maestro? Y ahí se veían unos niños peleándose. Mire, a las 2 horas, 3 horas, ya estaban abrazándose. No había maldad. Y el vecino se peleaba con la vecina por los niños que se pelearon. Y ellos terminaban peleándose, los vecinos, y los amiguitos jugando. Y abrazándose. Y jugando otra vez. Si es que me pegó a mi hijo, si es que le pegó a mi hijo, es que le comenzó. Y empiezan a pelearse los grandes y los niños felices después. Entonces, yo lo que quiero llegar es esto, es muchas veces, que la lengua, lo que nosotros hemos escuchado, las palabras que nosotros hemos escuchado, muchas veces pasa de lo siguiente. Por ejemplo, Jonathan. Aquí Jonathan. Le voy a poner un caso, un ejemplo aquí. Arriba, eso. Jonathan, por ejemplo. ¿Sí? Todos crecemos
con una mentalidad, vamos haciendo adultos y seamos grandes. Pero ¿usted cree que Jonathan se preocupa por la renta ahorita que viene? ¿Usted sabe que se preocupa si hay comida o no hay comida en la renta? Viene el pago, el seguro del carro. Ay, 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 ¿a Jonathan le interesa? ¿Qué risa le da? ¿Sí? Ay, risa le da. ¿Y pero usted qué pasa? Quebrándose los dedos cada fin de mes, cada semana. No hay trabajo, no me alcanzó. Ay, estoy enfermo. ¿Acaso le interesa a Jonathan eso? Jonathan es jugar, comer y dormir. ¿Sí? Si viene la renta, papi, ya va a venir el 30, tenemos que pagar la renta. Ay, no tenemos, pero papi, no. Bien risa le da. ¿Por qué? Porque su inocencia, ¿sí?, no se ha pervertido como muchos de nosotros. ¿Ya? Él ha crecido con una inocencia como muchos de nosotros. Cuando estamos en esa edad, la vivimos. Nos interesaba comer, jugar y dormir, ¿sí?, y compartir con los demás niños. Pero ¿qué pasa con nosotros? Dice la palabra que la lengua ha inflamado la rueda de la creación. Nosotros mismos nos hemos atado con las palabras de nuestra boca. Proverbios 6:2 dice: te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Nosotros hemos inflamado la rueda de la creación. Hemos crecido y nos hemos agobiado tanto de los problemas que nos hemos olvidado de lo espiritual y nos hemos amarrado con lo material. ¿Sí? Perdonen que le hable así, no lo estoy regañando, ¿no? Pero así como Jonathan, nosotros tenemos que volver a la rueda de la creación. ¿Sí? ¿Qué puede decir otro? Gracias, papi. Denle un fuerte aplauso a Jonathan. Entonces, ¿qué es lo que le pinté ahí? Lo que le pinté ahí es que niños comenzamos a ser niños, comenzamos a crecer. Entonces, ¿qué pasa? Jonathan se despierta en la mañana y lo primero que piensa y dice: ¿dónde está mi pacha? ¿Dónde está mi leche? Tengo hambre. Ahí no le importa si la mamá o el papá tenga. Él confía en que el papá va a llevar la provisión. Él confía en que la mamá va a tener la comida. Él confía en un padre. Él confía en una madre, que él va a tener esa comida. ¿Y qué ha pasado con nosotros? La inocencia de niños se nos ha perdido en nuestro corazón. ¿Sí? Para aquellos que son padres y madres, por ejemplo, cuando usted va a una piscina con su niña o su niño, por ejemplo, ¿sí?, y el niño no sabe nadar, y usted abajo le dice: papi, hija, tírate. Y ella así: papi, no sé nadar, no importa, aquí estoy yo, tírate. ¿Y qué pasa con el niño? Ella se tira, no le importa si está hondo ahí, no le importa si hay agua, no le importa si se va a ahogar. ¿Por qué? Él confía en su padre y su madre. ¿Sí? Entonces nosotros vamos inflamando la rueda de la creación. ¿Por qué? Porque nosotros mismos, con nuestras actitudes, con la forma de la palabra, nos vamos llenando de cosas negativas, que hasta la fecha yo escucho cristianos hablando negativo y sabiendo que las promesas de Dios están ahí. Toda palabra que sale de mi boca no regresa vacía, prospera en aquello para cual fue enviado. Si yo digo: me voy a enfermar ahora que viene el invierno, me voy a enfermar. Si yo digo que no me va a escasear para pagar la renta, va a pasar eso. Hay una parte de la Biblia que Job decía: a lo que yo temí, eso me vino. A lo que yo tuve miedo, cabalmente eso me vino. ¿Sí? Entonces muchas veces nos atamos con las palabras de nuestra boca y quedamos presos en los dichos de nuestros labios. Ay, con esta gran comida me voy a enfermar. Cabal, te enfermaste. Aleluya. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te ataste con tus palabras. Las palabras tienen poder. El libro de Proverbios nos enseña que la vida y la muerte está en poder de las palabras. Y va a comer su fruto aquel que las come. Si yo como positivo, voy a tener positivismo. Pero si yo toda la vida voy a estar con negativismo, el negativismo me va a seguir de toda la vida. ¿Sí? Yo siempre he puesto ese ejemplo y les he dicho en la iglesia: cuando nosotros nos juntemos con personas negativas en el trabajo,
separémonos un poco de eso. O más bien, dice la palabra, que ellos se conviertan a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Hay mucho negativismo en los trabajos. A mí me pasa, yo escucho negativismo. ¿Y saben qué? Al rato, o al momento, a la semana, estoy hablando igual que ellos. ¿Por qué? Porque lo negativismo se pega. Pero si tú te pegas con gente positiva, que te hable de bendición, que te hable que sí se puede, que te hable que te motive, tú vas a comenzar a motivarte igual. Y vas a comenzar a hablar igual. Y tus hijos van a comenzar a hablar igual. Pero si tú vienes a quejarte, en vez de una alabanza, vienes a quejabanza, la quejabanza se va a pegar a tus hijos. Y tus hijos van a resultar igual. Entonces nosotros a veces atamos a nuestros hijos con las palabras. ¿Cuántas veces hemos dicho, sos un tonto? O lo dijeron a nosotros más bien, ¿sí? ¿Cuántas veces nos dijeron a nosotros, qué bruto fuiste? ¿Sí? No sé si esa palabra bruto por allá, pero quiere decir tonto, ¿sí? ¿Cuántas veces no recibimos una palabra así de un maestro, de un hermano mayor? ¿Sí? No vas a poder, ¿sí? Sos muy fea, aleluya, ¿sí? ¿Cuántas veces? ¿Sí? Por eso es que muchas veces se da cuenta, la mujer en sí tiene una naturaleza, ¿sí? Cualquier lugar donde llega y mira un espejo, lo primero que comienza a visualizarse, ¿sí? ¿Por qué razón? Por eso mismo, ¿ya? Pero si ella se cree positiva y sabe lo que tiene, sabe que es original, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Ella se va a sentir original, se va a sentir bien consigo misma. ¿Y qué va a pasar? Va a contagiar a los que están alrededor de ella. Pero como dice la palabra, que aquel que tenga amargura puede contagiar la amargura aún a los que nos rodean. Y es un contagio que hay. Entonces es importante que nosotros comencemos a ver qué problema hay en la lengua de nosotros. Si estamos hablando positivo o estamos hablando negativo. Porque eso, pastor, ¿pero por qué lo está enseñando en la iglesia? Porque eso determina tu espiritualidad o lo de la carne. Mira, Romanos 8 dice que la carne para nada aprovecha, mas el espíritu trae vida y trae paz. Repita conmigo, la carne para nada aprovecha, pero el espíritu trae vida y paz. ¿Qué quiere decir esto? No estoy hablando de la carne, no le estoy hablando de este pellejo que no, este piel que hay aquí, no, ¿sí? Es parte de nuestro cuerpo, es parte de la carne, es parte de los deseos que nos influencian a hacer cosas que no tenemos que hacer. Entonces esa carne es la que nos manipula. ¿Por qué? Porque alrededor de nosotros, cuando hablamos de carne en la Biblia, estamos hablando de todo aquello pecaminoso que en el momento lo sentimos sabroso, porque el pecado es rico. Si no, nadie lo pecara, ¿sí? Algunos me critican por esa palabra, pero es verdad. El pecado es bueno cuando uno lo busca, ¿sí? Pero después pasa la factura. Después viene la factura, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando estamos hablando de la lengua de la creación? Yo le pido a 3 hermanos que vengan aquí, aleluya. Bendito Dios. Canta, Pechito. Ya viene ahí, ya. Gracias. Gracias. Voy a poner un ejemplo aquí. Yo le he puesto otras veces, pero estamos hablando de la lengua. Estamos hablando de lo que es la influencia que inflama la rueda de la creación. Que nacimos puros, nacimos inocentes, nacimos con felicidad, nacimos con bendición, pero en el transcurso de nuestro tiempo, porque la familia, porque los hermanos, porque el mundo que nos rodea nos convirtió en lo que somos ahora. Y más que todo, cuando nosotros creímos a ese mundo que un día nos dijo que nosotros éramos como éramos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros como individuos, como nuestra mente, porque en nuestra mente es donde se manejan los pensamientos. Digamos que aquí están los pensamientos, aquí está la mente, porque la mente es donde yo decido si tomo ese camino o tomo el otro, ¿sí? Si yo levanto algo o lo dejo. En mis pensamientos está la decisión que yo voy a tomar, esa decisión que un día va a perjudicarme, otra vez esa decisión que va a mejorar mi vida. Entonces en mis pensamientos está. Entonces mis pensamientos. Pero ¿qué pasa cuando los pensamientos tiran más? Cancelamos eso, ¿verdad? Pero a la carne, ¿sí? ¿Qué pasa? La carne nos manipula, la carne nos lleva y siempre que nos separa de algo bien especial, del espíritu. Nosotros dice la palabra que tenemos que buscar el espíritu, pero la carne nos va alejando. ¿Y qué pasa cuando nosotros atribuimos más nuestra mente a la carne? Nos va alejando del espíritu. ¿Por qué? Porque dice la palabra que el espíritu se contrista.
Así dice la palabra. Entonces te va llevando allá y dice que la carne para nada aprovecha, te pone triste. Pero el espíritu se contrista, se aleja cuando tú tomas decisiones carnales, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando te acercas más al espíritu? Cuando comienzas a orar, cuando comienzas tu mente a orar, a determinar esa oración, ¿sí? El espíritu se acerca. O sea, el espíritu siempre te va a estar esperando. Tú eres el que lo aleja o lo acerca. Entonces la palabra nos enseña que el espíritu trae vida y paz. ¿Sí? Vida y paz. Entonces la carne, cuando nosotros buscamos el espíritu, la carne se va alejando. Y el espíritu vivifica. El espíritu te da paz. No te voy a decir mentira. Cuando vengan los problemas, van a haber problemas. En el mundo tendrás aflicción, dijo Jesús, y es cierto, ¿sí? Pero no temáis, yo he vencido, ¿sí? Al mundo, a la carne, y ustedes pueden hacerlo también. Entonces, cuando vengan los problemas, vengan las dificultades, ¿qué va a hacer? La mente, nuestra mente, va a ser victoriosa en Jesús, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos buscando al Espíritu. Entonces, nuestra lengua inflama la rueda de la creación. Nosotros que somos criaturas, pero un día nos transformamos en ser hijos de Dios. Porque la palabra dice, por cuanto le recibieron y creyeron en Él, Él les dio potestad de ser hijo de Dios. A mí me han dicho, pastor, pero todos somos hijos de Dios. Yo digo, no, no todos son hijos de Dios. Y ellos me han dicho, ¿por qué? Si Él nos crió. ¿Acaso Él no nos creó? Cabalmente lo que tú estás diciendo. Tú eres una criatura hecha por Dios, pero no te ha dado la potestad todavía de ser hijo. ¿Y cuál es el pasaporte a eso? ¿Sí? Buscando en el Espíritu. El pasaporte es aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Para qué? Para que tú veas la diferencia. Pero ¿qué pasa en nuestra vida? Cuando nosotros nacemos como Jonathan, que les puse el ejemplo, y vamos creciendo, hay muchos conceptos en el mundo, muchos conceptos que nos van haciendo la persona que nosotros somos. ¿Por qué? Porque este concepto me gusta y lo voy a creer. Este pensamiento que tiene aquel, lo agarro porque se me conviene. Este pensamiento me convence. Y así nos vamos llenando de pensamientos, fortalezas en nuestra mente, que lo que ocurre cuando nos vulneramos esas fortalezas de pensamientos de gente, de filósofos, de lo que ustedes quieran, ¿qué pasa? Nos va apartando del espíritu y vamos buscando la carne. ¿Por qué? Porque no estamos bajo el espíritu de la palabra. Porque la palabra fue escrita por inspiración de hombres, es cierto, de hombres la escribieron, pero fue inspiración del Espíritu Santo. Y cuando nosotros buscamos la palabra, nos llenamos del Espíritu. Pero cuando estamos agarrando conceptos doctrinales de personas que un día fueron pensadores, buenos pensadores, ¿sí? Yo estudié muchos pensadores y un día me desviaron del camino. Yo estudié a los filósofos, Sócrates, Platón y todo lo que usted quiera. Yo estudié marxismo, leninismo, comunismo y de todo. Entonces muchas veces me desviaron estando en la universidad de esto y me volvieron materialista. Entonces yo, ¿qué pasaba? Me estaba alejando del espíritu y me convertí en carne. Y comencé ya a manifestaciones, comencé ya a meterme en grupos clandestinos. ¿Y qué pasaba? Mi pensamiento estaba materialista. Entonces, pero eso no me llenaba. ¿Por qué? Porque las clases sociales, seguían las clases sociales, seguía siempre la explotación, seguía todo y nada cambiaba. Pero un día descubrí, a través de la palabra, que solo el Espíritu me vivifica, solo el Espíritu me da paz, ¿sí? Entonces hay algo bien importante en nuestra vida, y no quiero quitarles más tiempo, que nosotros, cuando buscamos el Espíritu, yo te insto y te invito, ¿sí? Si todavía estás con una mente materialista, yo te invito a que hagas la prueba. Haz la prueba. No mires a tu mamá, a tu papá que son cristianos y que se desviaron o están haciendo mal. No importa. Es tu vida la decisión. Tú eres el que vas a buscar la vida de paz en el Espíritu. Y cuando tú buscas la vida en el Espíritu, ¿qué va a pasar? Vas a ser victorioso. Yo te invito. Esta tarde que salgas de aquí, que salgas con ese pensamiento y que medites en esta semana
y digas, ¿sabes qué? Voy a hacer la prueba. Voy a ver lo que dijo este peloncito pastor ahí. ¿Sí? Voy a hacer la prueba. Voy a comenzar a buscar en el Espíritu. Voy a comenzar a orar. Voy a comenzar a decir, Señor, como un día le dije yo, Señor, si tú existes, dame una prueba de eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestra mente se vuelve tan materialista que nosotros refutamos las cosas del Espíritu. Pero en nuestro corazón sabemos de dónde venimos y sabemos quiénes somos, pero no queremos aceptarlo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo les reto esta tarde y esta semana? A que busquemos las cosas del Espíritu. ¿Y qué va a pasar? Vas a tener vida y paz. Amén. Los problemas van a estar ahí. ¿Sí? Ay, pastor, entonces me tengo que volver como niño y no tengo que pagar la renta. No. Va a venir la provisión. ¿Sabes por qué? Porque va a haber paz en tu corazón. ¿Y sabes qué? Cuando buscas el Espíritu, te da la sabiduría. La sabiduría de dentro. ¿Sí? La sabiduría para hacer las cosas mejores. La sabiduría para no errar y te quebraste la cara, como yo me la quebré muchas veces. Pero hoy no. Hoy digo, Espíritu Santo, yo sé que tú estás aquí y tú me vas a guiar. ¿Sí? Y tú me vas a dar la sabiduría para emplear esto aquí, esto acá y todo ponerlo bien organizado. ¿Para qué? Para que haya vida y paz en mi corazón. Amén. Amén. ¿Sí? Bendito Dios por la gloria. ¿Sí? Para terminar, yo solo quiero plantearte una historia real. Había un hombre que le gustaba mucho la carrera de caballos. Y él tenía un caballo blanco y un caballo negro. Y él siempre los llevaba a las apuestas. ¿Sí? Y entonces le decía, bueno, vamos a retar a este. Entonces él viene y él ponía a los dos caballos a correr. No había más caballos, era el blanco y el rojo, y era de él. Y él lo apostaba. Y él decía, hoy le voy a apostar al blanco. Y caballo blanco ganaba. ¡Pala! ¿Cómo conoce sus caballos este, verdad? Y después decía la otra semana, hoy le voy a apostar al negro. Y como todos sabían que había ganado el blanco anteriormente, todos se iban al blanco. Y él apostaba al negro. Y ganaba, aleluya. Al final del tiempo, se lo controlaron. ¿Lo vieron? Y le dijeron, ¿cómo es que tú tienes tanta fortuna con tus dos caballos? Una vez les apuestas al blanco y tal vez a la otra semana también al blanco y ganas. Y otra vez le pones al negro y ganas. Y otra vez al negro y ganas. Y así, a tus dos caballos. ¿Cómo los conoces de bien? ¿Quiénes van a ganar? Entonces le dijeron, danos el secreto. Bueno, ¿cuánto da más? ¿Cuánto da más? En la subasta, a ver quién da el secreto. ¿Sí? Y unos pocos pagaron por darle el secreto. Y el secreto dijo, ¿saben cuál es el secreto? Que donde yo quiero que gane el blanco, lo alimento más. Y cuando quiero que gane pierda el negro, no le doy de comer durante toda la semana. Si ni modo, va todo débil el caballo y el otro fuerte por correr. Eso pasa con nuestra vida. Si nosotros estamos alimentando a la carne nos va a llevar. ¿Sí? Nos va a llevar a la muerte, nos va a llevar a la desesperación, a la frustración. ¿Y qué pasa? Nosotros vamos a dar más dinero a los ricos, a los millonarios, porque sabemos que en este país y en todos los países del mundo la medicina para quitarte el estrés, para quitarte dolores, la medicina es lo que más da dinero. ¿Sí? Entonces la carne te lleva a los depresivos, te lleva a tomar medicina, te lleva a todo lo que te lleva, ¿sí? Pero dice que el Espíritu vivifica, el Espíritu da paz y sana. Entonces, como esos caballos, a quienes tú alimentes, ese va a ganar en tu vida. Si tú estás alimentando con cosas de la carne, con cosas negativas, con cosas de la calle, con cosas que te dice, con cosas que miras en el Facebook, así vas a terminar. Pero si tú vivificas y comienzas a buscar el Espíritu, tú te vas a volver más espiritual y va a haber paz y vida en tu familia y en ti mismo. ¿Sí? Entonces, en el nombre de Jesús, yo bendigo tu corazón, bendigo tu mente. Y aquel que nos está viendo en el video también, que yo sé que en el nombre de Jesús llegará el reto a tu vida. Acepta a Jesucristo como Señor y Salvador y serás bendecido. Amén.